Feliz sábado, hermanos. Qué privilegio, ¿verdad? Tenemos de arribar al primer sábado de este nuevo año 2025. Un año que trae muchos retos para nosotros los cristianos. Un año que quizás se perfila difícil, pero nosotros podemos ver claramente, hermanos, que poco a poco nos estamos acercando nosotros al fin de la historia de esta tierra. Y por lo tanto, ya que se acerca ese fin, porque nosotros lo sabemos a través de la profecía, es necesario que hoy por hoy nosotros estemos preparados o hagamos preparativos para ese día, ese último día de la historia de esta tierra. Y por eso que cada vez que comienza un nuevo año nosotros pudiéramos hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Y dentro de esas preguntas pudiéramos hacernos cómo ha sido o cómo fue mi vida espiritual el año pasado. ¿Crecí espiritualmente? ¿O me mantuve igual sin crecer? ¿O lo peor de todo, será que decrecí espiritualmente? Estas son preguntas que nosotros deberíamos de hacérnoslas individualmente. A ver cómo ha sido nuestra experiencia religiosa ya a esta altura de la historia de nuestras vidas. Por eso, hermanos, cada día cuenta, cada semana, cada mes, cada año cuenta en nuestra preparación. Y cada vez tenemos menos tiempo para prepararnos. Cada vez tenemos menos tiempo para reflejar el carácter de Cristo en nuestras almas. Por eso, hermanos, el Señor constantemente nos está haciendo un llamado, y ese llamado es a prepararnos porque Cristo viene pronto. ¿O es que acaso no lo creemos? Con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que el Señor está más cerca que nunca a las puertas. Bien, yo he querido seguir con la serie de mensajes porque estoy presentando el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y he sentido esa necesidad, ¿por qué? Porque a nosotros como iglesia el Señor nos ha confiado el último mensaje de amonestación, como lo es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Yo creo que no hay ninguna otra iglesia que Dios le haya confiado este mensaje, sino a nosotros. Especialmente nosotros como adventistas o creyentes adventistas del séptimo día que somos, el Señor nos ha confiado a nosotros la tarea de proclamar este mensaje. Pero para proclamar este mensaje nosotros tenemos que entender el mensaje que nosotros estamos predicando, como lo es este mensaje de los 3 ángeles. Porque dice la sierva del Señor en un comentario en la Biblia de Estudios, que dice que el mensaje de los 3 ángeles pronto se entenderá. ¿Qué quiso decir ella con eso? ¿Será que no lo entendemos a pesar de que lo hemos predicado muchas veces? O sea, cuando ella dice que pronto se entenderá, en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo, cada vez más vamos a entender este mensaje último que el Señor le ha dado a su iglesia remanente. Y bien, así como se leyó en la lectura bíblica, vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar. Voy a continuar pues esta serie del mensaje del primer ángel. Ahorita estoy presentando el mensaje del primer ángel, desglosando este mensaje. Un mensaje que tiene muchas lecciones, muchos detalles que nosotros necesitamos conocer. Y dice claramente, vamos a abrir nuestras Biblias en lo que es el mensaje del primer ángel, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, que este es el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya nosotros hablamos de lo que era el Evangelio eterno en temas anteriores, ya lo estudiamos. También hablamos de el temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Ese fue el mensaje anterior que me tocó presentar. Y hoy vamos a hablar de dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria? Porque dice temer a Dios y darle gloria. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Y eso es lo que vamos nosotros a estudiar en esta mañana. Y hablando de la palabra gloria, ¿cómo el diccionario define la palabra gloria? El diccionario lo define de esta manera, la palabra gloria. Es un concepto teológico que se refiere a la manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que es la gloria? Un concepto teológico, ¿verdad? Que se refiere a la manifestación de la presencia de Dios. La gloria de Dios es la expresión visible de su carácter, que se revela en la naturaleza y en el mundo material. Ahora, escuchen lo que significa dar gloria a Dios, de acuerdo a este concepto del diccionario. Dar gloria a Dios es honrarle, es adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa dar gloria a Dios? De acuerdo a lo que nos dice el diccionario, es honrarle, es adorarle en espíritu y en verdad. La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Es decir, esta palabra tiene dos significados, la palabra gloria. Por un lado, significa honor, alabanza, estima, y por el otro, brillo y esplendor. ¿Ok? Ese es el concepto básico, vamos a decirlo así, de la palabra gloria. Ahora, vamos a buscar algunos textos bíblicos donde podemos ver la gloria de Dios como el brillo, la magnificencia de Dios. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? En este mensaje, Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17. Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17. Aquí vamos a ver, hermanos, en este contexto fue cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Al monte Sinaí, donde Dios le había dicho que subiera, donde el Señor le iba a dar 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. ¿Qué pasó cuando estaba Moisés? Cuando estaba recibiendo los 10 mandamientos, el monte Sinaí se cubrió de la gloria de Dios. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Lo ven? ¿Qué pasó en el momento cuando Dios llamó a Moisés para que recibiera esas 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos? Dice que el monte Sinaí se cubrió con la gloria de Dios. ¿Ok? Aquí podemos ver claramente que la gloria de Dios, vemos el brillo y el esplendor propios que tiene el carácter de Dios. Su presencia está llena de ese esplendor, y eso fue lo que vieron los hijos de Israel allá en el monte Sinaí. Otro versículo que también habla de la magnificencia de Dios como su gloria, en Éxodo, aquí mismo en el libro de Éxodo, pero el capítulo 40, en el momento cuando Dios le mandó a Moisés
a construir un santuario. Usted sabe muy bien que el Señor mandó a Moisés a que construyera un santuario de acuerdo al modelo que le había sido mostrado, pero al final Moisés tenía que ungir ese santuario, tenía que santificarlo, tenía que ungirlo. Ahora, ¿qué pasó en el momento cuando él lo dedica a Dios, el santuario? Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Escuchen lo que dice estos versículos cuando ya Moisés había dedicado ese santuario para el servicio del Creador. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, dice lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Lo ven? ¿Qué pasa cuando la gloria de Dios llena un espacio como en este caso fue el santuario? Moisés no podía entrar por causa de esa nube, de esa gloria que estaba cubriendo el tabernáculo de reunión. Bien, estos dos versículos son un ejemplo de cómo es la gloria de Dios, la gloria propia que Él tiene. Ahora, los versículos que vamos a leer a continuación tienen que ver con darle gloria, o sea, es lo que nosotros tenemos que rendirle al Señor, y es darle gloria a nuestro Dios. Vamos a buscar en Esdras capítulo 10, versículo 11. Estos versículos tienen que ver con dar gloria al Señor. Esdras capítulo 10, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. De acuerdo a este texto bíblico que acabamos de leer, ¿cómo le damos nosotros gloria a Dios? ¿De qué manera? Lo dice claramente este texto, ¿verdad? Dice que da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Es decir, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando hacemos su voluntad, estamos dándole gloria a Dios. ¿Lo ven? Sigue diciendo: y apartaos de los pueblos y de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es decir, hermanos, obedeciendo al Señor en todo lo que el Señor le manda a su pueblo, es la única forma en que nosotros podamos darle gloria a nuestro Creador. El Salmo 29, versículos 1 y 2 también habla de cómo le damos gloria a Dios. Salmo capítulo 29, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 29, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí en este Salmo 29 nos habla claramente cómo también le podemos dar gloria al Señor. ¿De qué manera? Adorándolo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. En estos versículos que vamos a leer aquí en el Evangelio de Lucas, esto fue cuando el Señor Jesús había nacido en Belén de Judea y estaban los pastores con sus rebaños en las vigilias de la noche, estaban haciendo vigilia los pastores. Ahora, fíjense bien lo que ocurrió esa noche. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Cuando ellos estaban haciendo esa vigilia, ¿qué sucedió en ese momento? Dice Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 lo siguiente:
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, no solamente nosotros tenemos que darle gloria a Dios, sino que los mismos ángeles del Señor también, en el momento en que el ángel estaba dando las buenas nuevas a esos pastores allá en Belén, también los ángeles, una multitud de ángeles estaban dando ¿qué? Gloria a Dios, porque había nacido el Mesías en Belén de Judea. ¿Ok? Lucas, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Esta es una historia de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Los 10 leprosos. Vamos a ver qué pasó con esos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 hasta el 19. Escuchen esta historia. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el versículo 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con esos 10 leprosos? Y ustedes saben muy bien que la lepra era una enfermedad terrible, ¿no? Que el que la tenía que estar lejos, tenía que apartarse de toda la congregación. Pero ¿qué pasó con esos leprosos que clamaban desde lejos: Jesús, sálvanos, límpianos de esta lepra que tenemos? ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Id, mostraos al sacerdote. Y cuando ellos iban, ¿qué pasó? Fueron limpios de la lepra. Pero solamente uno fue el que le dio gloria a Dios. Fue uno que le agradeció ese milagro que el Señor hizo en sanarlo. ¿Será que nosotros también estaremos en el grupo de los 9 o estamos como ese samaritano que agradeció ese milagro que le hizo el Señor? A veces nosotros podemos, cuando estamos enfermos, es cuando más nos acordamos del Señor. Ay, Señor, sáname de este dolor, porque cuando nosotros estamos enfermos, hay enfermedades que producen dolores muy fuertes, ¿verdad? Y estamos a veces desesperados. Señor, sáname. Pero después que estamos sanados y que nos hemos recuperado, se nos olvida que el Señor nos ha sanado, se nos olvida que Dios ha hecho un milagro en nosotros. Hermano, por eso es que el Señor permite que nos pasen cosas, para que nosotros podamos mirar al cielo, para que rompamos un poco esa vida estresante que vivimos nosotros, que nos hace olvidarnos del Señor, y por eso es que el Señor permite en nuestra vida reveses para que nosotros podamos ver al cielo y clamar y pedirle al Señor, o acordarnos que hay un Dios en los cielos que puede cuidarnos y librarnos de todo peligro y aún de las enfermedades. Vamos a ver, hermanos, yo quiero orientar este tema en lo que significa dar gloria a Dios. En la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios, el comentario de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, titulado
dando gloria a Dios. Voy a leer este comentario, un comentario corto, pero imagínense lo que significa, de acuerdo al espíritu de profecía, lo que significa dar gloria a Dios. No es solamente dar gloria a Dios cada vez que nos gozamos en su palabra. Escuchen lo que significa dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. ¿De qué manera nosotros podemos dar a conocer al Padre o al Hijo? Es a través de reflejar su carácter, es decir, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, que la gente pueda ver en nosotros la imagen de Cristo, la vida de Cristo ejemplificada en nuestras vidas. Solamente de esa manera el mundo puede ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Solamente así el mundo puede ver algo más que la letra de la ley. Puede ver el testimonio de una vida perfecta en ese cristiano. La vida de Cristo reflejada en nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos para que el mundo se pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hablando de, ¿cómo somos transformados? Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo yo reflejar el carácter de Cristo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo yo ser transformado? Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí está la respuesta. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Fíjense bien, hermanos, cómo nosotros podemos ser transformados, cómo nosotros podemos reflejar o cómo el Señor puede edificar su carácter en nosotros. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿de qué forma podemos nosotros ser transformados? Es a través, hermanos, de contemplándolo a Él, o sea, contemplando a Cristo. Recuerden que para conocer al Padre nos basta conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo tienen el mismo carácter. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, en espíritu y en carácter. En eso son uno. Y por lo tanto, el Señor quiere que nosotros contemplemos al Señor. Por eso es que Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, la vida eterna consiste en conocerlo a Él, en contemplarlo a Él. Y qué mejor que los 4 evangelios, qué mejor que inclusive el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes. Un libro muy importante, hermano, que nosotros deberíamos de repetir constantemente, contemplando ese precioso carácter que tuvo el Señor, la manera de ser, cómo el Señor, a través de su vida, a través de su manera de actuar, pudo rescatar y buscar a los que se habían perdido. Hermano, eso mismo tenemos nosotros que hacerlo. ¿Cuántas almas no hay perdidas en este mundo? Y el Señor nos ha confiado estas verdades, ¿para qué? No solamente para encerrarlas en 4 paredes, sino para que las demos a conocer a otros, para que otros también puedan tener el mismo gozo que nosotros hemos tenido en conocer a ese Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hablando del carácter, vamos a ver qué nos define o cómo el diccionario define la palabra carácter o qué es el carácter. Dice el diccionario: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. Bueno, en otras palabras, para hacerlo más sencillo, carácter, hermanos, es la manera de ser de una persona. Eso es el carácter. Así de sencillo, con pocas palabras. La manera de ser, cómo actuamos, cómo somos.
Eso es el carácter. Y en esto quiero yo enfocar el tema en esta mañana, hablando del carácter. ¿Y eso por qué? Porque sucede que hermanos, el carácter es el pasaporte, es la visa que me va a permitir a mí poder entrar al cielo, a la santa ciudad. Si yo no tengo esa visa, yo no voy a poder entrar. Y yo sé que hay muchos aquí, ¿verdad? Muchos nos hemos esforzado por tener esa ciudadanía americana, pero la ciudadanía que realmente necesitamos nosotros tener es la ciudadanía del cielo. Esa es la que nosotros debemos de tener. La visa para poder entrar al cielo es el carácter de Cristo edificado en nosotros. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hermanos, vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos. Y vamos a ver, hermanos, ejemplos de algunas familias que tuvieron sus hijos, pero vamos a ver que a pesar de la educación que ellos tuvieron, que fue igual, sin embargo, hubo diferencias entre ambos hijos. El primer ejemplo que podemos citar es el de Caín y Abel, o sea, los primeros hermanos, los hijos de Adán y Eva. Y vamos a buscarlo en Génesis para que veamos, hermanos, la diferencia de caracteres de estos dos hijos de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Para que veamos nosotros, hermanos, la diferencia que hubo entre estos dos hijos, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos 1 en adelante, hasta el 8, dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y escuchen lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos, hermanos, el primer crimen que hubo, ¿verdad?, en la familia humana. Caín matando a su hermano Abel, porque vemos la diferencia. Y fíjense, hermanos, qué curioso que ambos hijos fueron educados de la misma manera. Así lo confirma el libro Patriarcas y Profetas, hablando de esta historia. Para los que están anotando, voy a leer en la página 58 y 59 de Patriarcas y Profetas. Dice así: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. ¿Cómo eran ellos? Muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse
y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. ¿Lo ven? Uno era leal al servicio de Dios, que en este caso Abel, pero Caín estaba rebelde, o sea, la misma rebeldía de Satanás la tenía Caín. Y sigue diciendo, estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán, antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Fíjense, no solamente Adán y Eva fueron probados, sino también Caín y Abel también fueron probados. Y sigue diciendo, conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. O sea, ellos no eran ignorantes en cuanto a la ley. ¿Okay? Dice aquí, sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Ustedes saben muy bien, hermanos, que, como lo dice aquí, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso lo sabía Caín, y sin embargo Caín hizo lo contrario a lo que Dios había mandado. Y sin embargo Abel siguió lo que Dios había ordenado. Fíjense la diferencia entre estos dos hermanos que fueron educados de la misma manera. Así lo dice en esta otra cita. Dice, en lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Es decir, que no hubo diferencias entre ellos. A Caín se le educó de la misma manera que se le educó a Abel. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. O sea, ellos sabían todo eso. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Fíjense, hermanos, a pesar de que ellos fueron educados de la misma manera, uno tomó la decisión de obedecer a Dios, pero el otro fue desobediente al mandato del Señor. Hermanos, y así mismo pasa. A pesar de que aquí entre Caín y Abel no hubo favoritismo como pasó con Jacob y Esaú. Que esa es la diferencia, ¿verdad? Acuérdense que Esaú era el favorito de su padre, ¿verdad? Y Jacob era el favorito de su madre. O sea, había diferencias en la educación de estos dos hijos también. Hermanos, y así vemos nosotros en la historia bíblica, siempre vemos en la familia un hijo obediente y el otro hijo desobediente. Siempre vemos ese cuadro. Hermanos, la historia se repite, tristemente. Lo vemos también entre José y sus hermanos. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Acaso Jacob no mostró favoritismo con José? Y eso hizo que sus hermanos le tuvieran envidia y toda esa discordia que hubo entre ellos. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos criando a los hijos. No debe haber favoritismo. La educación debe ser la misma tanto para el primogénito como para el que le sigue. Tiene que ser la misma educación. Es decir, los mismos principios religiosos deben estar presentes en la educación de todos nuestros hijos. Pero aún así, tenemos que esperar que van a haber diferencias. Siempre van a haber diferencias. ¿Por qué? Porque, hermanos, una cosa es la educación, una cosa es que nosotros podemos presentar el Evangelio de la misma manera a muchas almas. Algunos lo van a aceptar, pero otros lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la libertad de escoger a quién va a adorar.
Eso es lo que se conoce como la libertad religiosa. Y la libertad religiosa no puede ser amenazada, no puede ser coartada por ninguna ley terrenal. Nosotros sabemos que en el tiempo final se van a levantar, ¿verdad?, leyes que van a ir en contra de la libertad religiosa. Pero nosotros como creyentes tenemos que tomar la decisión. O nos sometemos al gobierno terrenal por temor a perder todas las cosas que tenemos o hasta nuestra familia, o nos sometemos al Señor, cueste lo que cueste. O sea, la decisión la vamos a tomar cada uno de nosotros. Pero la educación, hermanos, siempre ha sido la misma. La palabra de Dios es la misma, pero nosotros quizás la podemos interpretar a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Hermanos, eso es decisión de cada quien. Por eso es que la salvación es individual. Cada quien decide a quién va a adorar. ¿Ok? Bueno, podemos citar muchos ejemplos de familias que tuvieron ese mismo problema, diferencias entre sus hermanos. Y finalmente, hermanos, eso lo vamos a ver, ¿verdad?, en el último remanente. Por eso es que el Señor siempre se habla de un último remanente. ¿Cuál es el último remanente? Vamos a ver, ¿cuál es el último remanente que va a existir sobre la tierra? Los 144,000. Y vamos a ver cuál va a ser el carácter de los 144,000 que nos habla la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, ahí tenemos nosotros cuál es el carácter o las características de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Estos son, hermanos, cualidades que nosotros debemos de tener. La sierva del Señor dice que debemos de esforzarnos por ser parte de los 144,000. Debemos de esforzarnos por formar parte de ese privilegiado grupo que no va a conocer la muerte, que van a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5 dice lo siguiente: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el versículo 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oh, qué características más maravillosas, ¿verdad?, de este último remanente, de los 144,000. Vamos a repetirlas. ¿Qué tenían ellos en su frente? Tenían el sello del Dios vivo, ¿verdad?, en su frente. ¿Qué significa eso? Que estaban reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Tenían el nombre del Padre y del Hijo escritos en su frente. Dice que no se contaminaron con doctrinas y costumbres de hombres. O sea, no se contaminaron con mujeres. O sea, en otras palabras, son vírgenes. Y dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, en otras palabras, su mente, su vida, toda está ocupada en seguir a Cristo por donde quiera que va. Y dice que fueron redimidos de entre los hombres. O sea, son personas que fueron tomados, hermanos, que tenían graves defectos de carácter, quizás como se hablaba esta mañana. Eran hombres que quizás, hombres y mujeres, por supuesto, que estaban en los peores delitos, en vicios,
quizás en la prostitución y en tantos pecados, pero son personas que cuando conocieron al Señor, abandonaron completamente esa práctica pecaminosa que estaban viviendo anteriormente. En otras palabras, fueron redimidos de entre los hombres. Y dice que en sus bocas no se halló mentira. Y debemos hacernos una pregunta. ¿Habremos mentido nosotros? A veces sin darnos cuenta mentimos. ¿Sí o no? A veces por salir del paso decimos una mentirita piadosa. Pero hermanos, no hay mentira ni piadosa, ni chiquita, ni grande, ni amarilla, ni azul, ni verde, ni roja. Mentira es mentira. Y mentira es pecado. O sea, en sus bocas no se halló mentira, dice aquí. Y por eso es que son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, son irreprensibles. Esas son las características de ese último remanente, como lo son los 144,000. Por eso, hermanos, la sierva del Señor dice claramente que nosotros tenemos que esforzarnos por ser parte de ese privilegiado grupo. Ahora, para formar parte de este grupo tenemos que reunir todas estas condiciones, estos atributos que acabamos de leer, eso debemos de tenerlo para que podamos formar parte de ese grupo de los 144,000. Y hablando del carácter, voy a leer en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 269. Hablando del carácter, dice lo siguiente: decidíos a ser tan útiles y eficientes como Dios les pide que sean. Sean cabales y fieles en todo cuanto emprendan. Aprovechen todas las ventajas que haya a su alcance para desarrollar el intelecto. Combinen el estudio de los libros con el trabajo manual y útil, y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración adquieran la sabiduría de origen celestial. Esto les dará una educación equilibrada. Así podrán crecer en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que les capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. O sea, para que nosotros podamos formar un carácter equilibrado, ¿qué debe haber? Tienen que haber dos cosas, ¿verdad? La educación teórica, vamos a decirlo así, y también la educación práctica. Estas dos cosas tienen que estar equilibradas para que nosotros podamos desarrollar un carácter equilibrado también. En este mismo libro también dice otra cita, hablando sobre qué pasa cuando la mente está dedicada a Dios. ¿Qué es lo que tiende a pasar? Dice aquí, Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si ellos quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivifica todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reservas a Dios se desarrolla armoniosamente. ¿Lo ven? Cuando nosotros dedicamos nuestra mente al servicio del Señor, ¿qué pasa con nuestra mente? Se desarrolla, dice aquí, armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Esa es la única forma de que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sigue diciendo, tiene una visión más clara y amplia, su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan activado por el poder vivificador del sol de justicia que es habilitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Así está escrito en Obreros Evangélicos, páginas 302 y 303. Hermanos, aquí está la receta de cómo nosotros podemos
permitirle al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Fíjense lo que nos manda el apóstol Pablo a través de esta carta a los filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debemos ocupar nosotros la mente? En todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde encontramos todo lo puro, todo lo amable? ¿En qué libro, loco? ¿Será en el libro de ciencias? ¿Será en el libro de filosofía? No, aquí lo tenemos nosotros. Aquí lo tenemos. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, hermanos, está en la palabra de Dios. Y si nosotros ocupamos nuestra mente constantemente en la palabra de Dios, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Hermanos, los discípulos tuvieron esa experiencia. ¿Por qué ustedes creen que Pedro por qué Pedro fue descubierto? ¿Por qué Pedro fue descubierto cuando ya se habían llevado al Señor para ser crucificado? ¿Por qué? Porque ya le estaba reflejando el carácter de Cristo. Esos 3 años y medio que los discípulos estuvieron con el Maestro, ya ellos, como quiera que sea, ya ellos estaban ya caminando ya en esa dirección. Y por eso fue que le dijeron a Pedro: mira, tú también eras de ellos. Y fue cuando Pedro negó a su Maestro por el temor que tenía de ser crucificado en ese momento. Hermanos, de la misma manera nosotros, aunque no tenemos al Señor en persona presente, pero lo tenemos en su palabra. Él está presente en su palabra. ¿O es que acaso no dice el Salmo capítulo 33, versículo 9? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermano, su palabra tiene poder. ¿Sí o no? Su palabra tiene poder. Es más, así como el Señor, por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, también por su palabra, Él también nos puede transformar a nosotros de gloria en gloria, como lo dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Hermanos, pero nosotros, ¿qué es lo que estamos contemplando? ¿O qué vemos nosotros en el teléfono? Porque eso es lo que más vemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas horas no invierte el hombre en el teléfono? Hermanos, la tecnología no es mala. Lo malo es cómo la usamos, en qué la usamos y qué estamos nosotros contemplando a través del teléfono. Ahora, si nosotros estamos contemplando constantemente la palabra de Dios, si ocupamos nuestra mente constantemente en su palabra, ahí es donde nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria, como lo dice su palabra. Ahora, vamos a ver, hermanos, hablando de cuáles son los elementos que forman el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Ahí están los frutos o los elementos que forman el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros vivimos todas estas cosas, cuando tenemos todos estos frutos, hermanos, ninguna ley divina, en este caso la ley de Dios, no nos afecta. No estamos viviendo bajo la ley. Estamos obedeciendo la ley. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué deberíamos de hacer nosotros? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, cuando alguien está en Cristo Jesús, va a reflejar estos frutos que acabamos de leer, ¿verdad? Que son, vamos a repetirlo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, hermanos, frutos que estaban o elementos que estaban en el carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ahora, hablando de el carácter, ya nosotros sabemos cuáles son los elementos que forman el carácter. Ahora, ¿cuáles son los elementos que afectan o deforman el carácter? Porque nosotros sabemos, la sierva del Señor ha escrito cuáles son, o sea, qué debemos nosotros hacer para que nuestro carácter sea, para que no se afecte nuestro carácter. Primeramente, hermanos, una de las primeras cosas que más afecta nuestro carácter es la alimentación. Lo que comemos, eso somos. Si somos intemperantes, eso va a afectar nuestro carácter. No vamos a poder tener la fuerza para poder resistir las tentaciones. La forma como nos alimentamos afecta, hermanos, en gran manera el carácter. Hay una íntima relación entre el cerebro y el estómago. Vamos a leerlo aquí en Mente, Carácter y Personalidad. Este es un libro que recomendamos, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ya que estamos hablando del carácter, este es el libro que más habla sobre el carácter. O sea, cómo nosotros podemos edificar el carácter en nosotros, o cuáles son los elementos que lo afectan. Escuchen lo que dice esta cita que está en la página 396, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, bajo el título Íntima relación entre lo que comemos y la mente. Hay una íntima relación. Y dice así: en relación con la declaración de Pedro de que debemos añadir al dominio propio paciencia, me referí en un discurso a la bendición de la reforma en favor de la salud y a las ventajas que se logran mediante el uso de la apropiada combinación de alimentos sencillos y nutritivos. Oigan, ahí habla de la apropiada combinación. O sea, no solamente basta con dejar de comer carne o los productos animales. A veces nosotros podemos comer todos los, digamos, de una dieta vegetariana completamente. Pero sucede que tenemos que saber combinar los alimentos. Un ejemplo de ello, nosotros no podemos mezclar, por ejemplo, las frutas con los vegetales de hojas verdes, porque eso causa trastornos en la digestión. Y cuando nosotros tenemos indigestión, eso afecta nuestro cerebro. ¿Ok? Sigue diciendo ella: me referí a la íntima relación que existe entre el comer y el beber, y la condición de la mente y el carácter. No nos podemos dar el lujo de desarrollar un mal carácter como consecuencia de malos hábitos de vida. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que ocasiona los malos hábitos de vida? Entre esos la intemperancia, entre esos los malos hábitos que producen, hermanos, problemas en el carácter. Por eso es que hay personas que les cuesta tener dominio propio. ¿Por qué? Hermanos, porque están afectados. La alimentación juega un papel muy importante. Por eso es que se escribió un libro completo sobre la alimentación, consejos sobre el régimen alimenticio. Cómo debemos nosotros preparar los alimentos sencillos. No debemos de combinar, por ejemplo, la glucosa con los alimentos salados. A veces cuando comemos el postrecito, ¿verdad? Después del almuerzo. Hermanos, eso tiende a fermentar la digestión. Y eso causa problemas digestivos. Y esos problemas digestivos también inciden en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro carácter. Todo eso está relacionado. Hermanos, y el Señor nos ha dejado todos estos consejos para que nosotros los sigamos. Pero tristemente, es como que si no los conociéramos, ¿verdad? Tristemente. Bien.
Otro factor que nos ayuda para que podamos desarrollar un buen carácter, hermano, es el ejercicio. Aquí mismo en Mente, Carácter y Personalidad, en la página 418, vamos a leer una cita que está aquí muy importante, hablando del ejercicio. La importancia, hermano, de hacer ejercicio, ¿verdad? Muy importante. Página 418. Ok, dice: puesto que la mente y el alma hallan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad físicas. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que no solamente es el comer buenos alimentos, sino también el ejercicio? En otras palabras, hermano, es practicar los 8 remedios naturales para que nosotros podamos tener un carácter equilibrado, un carácter que pueda resistir las tentaciones del enemigo. Acuérdense que el enemigo siempre nos va, todos los días el diablo está al acecho, siempre el diablo está preparado para atacarnos, pero nosotros somos los que somos descuidados, no nos ponemos la armadura, así como lo dice la armadura del cristiano. A veces salimos sin la armadura y a veces ni siquiera tenemos tiempo de estudiar su palabra, y ese es otro elemento importante, la devoción diaria, la oración y el estudio de la palabra de Dios es fundamental para la formación del carácter de Cristo en la vida del cristiano. Por eso que así lo dice Juan capítulo 5, versículo 39, un versículo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y hasta lo sabemos de memoria. Escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, nosotros tenemos que tener una experiencia con el Señor. Recuerden que lo hemos mencionado, yo siempre he mencionado esta cita que es muy importante, que está en el Conflicto de los Siglos. Creo que es en la página 618, que dice: el tiempo de angustia que nos espera requiere de una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Ahora, ¿cuál es esa experiencia? Hermano, es conocer al Señor por experiencia, es tener una relación con Él, una relación viva, no solamente el conocimiento. No es solamente el conocimiento de información, es el conocimiento de relación con el Señor. Es tener una vivencia, una experiencia de fe con el Señor. Eso es lo que el cristiano necesita, para que cuando venga el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, nosotros estemos tranquilos y digamos: yo sé en quién he creído. Por más que venga la ley dominical, por más que venga lo que venga, yo sé en quién he creído. Hermano, y esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar ahora mismo, antes de que venga el día malo, ese día que viene como una gran prueba para el pueblo de Dios. Ahora, escuchen bien, hermanos, y ya termino con esto, ya voy a terminar. Hablando de la intemperancia, miren, hermanos, el daño tan grande que causa la intemperancia. Y es tan grande el daño que causa la intemperancia, que las consecuencias van a ser eternas. Así lo dice esta cita. Esta cita que está en Consejos sobre Régimen Alimenticio, en la página 68. Escuchen lo que dice. Es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despeja a Dios de la gloria que se le debe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando somos intemperantes? No le estamos dando gloria a Dios en ese momento. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos. Y aun cuando se arrepientan y se conviertan, oiga, aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. ¿Se dan cuenta? Aunque se conviertan y se arrepientan, van a entrar al cielo,
pero no van a tener el nivel que tenían que haber alcanzado por haber sido intemperantes, o sea, por entregarse al egoísmo. O sea, ¿y qué es el egoísmo? El yo presente. Eso es el egoísmo. Hermanos, por eso en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. ¿Cómo le podemos dar nosotros gloria al Señor? Y a través de reflejar su carácter. ¿Sí o no? Solamente así podemos darle gloria a Dios. Por eso que el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y de eso vamos a hablar la próxima vez que me toque, ¿verdad? Y adorar, otro tema más, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso, hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado y es a que nosotros le demos la gloria debida a su nombre. Y esa gloria va a ser cuando nosotros reflejemos su carácter, cuando tengamos la vida de Cristo edificada en nuestras vidas. Solamente así nosotros podemos darle gloria a nuestro Creador. Estamos llamados a eso, a través de la obediencia, a través de seguir cada mandato, cada estatuto, cada mandamiento que el Señor ha establecido en su palabra. Si somos obedientes a toda su palabra, nosotros vamos a reflejar su carácter. Vamos a ser como el Señor fue, ese carácter que nos dejó a nosotros escrito tanto en la Biblia como en el espíritu de la profecía. ¿Sí? Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana a que nosotros podamos crecer en la gracia, porque a eso hemos sido llamados. Hijo mío, dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan, acompáñenme de rodillas. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por los consejos que tú nos das, Señor, a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Señor, hemos sido desobedientes, quizás hemos sido débiles, a pesar de que conocemos todo lo que conocemos y aún no lo hemos puesto por obra. Te rogamos que tú nos perdones porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Y por eso te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos perdones por nuestra negligencia en no poner por obra todas estas recomendaciones que tú nos das, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. En esta hora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos tener victorias en las tentaciones que se nos presentan a diario. Que te permitamos a ti, Señor, que tú puedas edificar tu carácter en cada uno de nosotros. Que podamos darte honra y gloria debida a tu nombre. Que tú puedas ser exaltado, que tú puedas ser glorificado en nosotros. Señor, te pedimos una bendición por cada familia aquí representada, por cada hermano, hermana, cada joven, cada adulto, cada niño. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y que tú puedas bendecir grandemente esta iglesia y este ministerio, Señor, y todos los ministerios que estamos comprometidos con la verdad presente. Que tú nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos primeramente entender tu palabra y podamos enseñarla a otros y podamos predicarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que el mundo sepa lo que ha de acontecer en los postreros tiempos, en los días finales de la historia de esta tierra. En esta hora te rogamos, Señor, que tú seas con los enfermos también, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Y también te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos tener dominio propio en todo lo que hagamos, Señor, no solamente en la alimentación, sino hasta en el trabajo, que podamos tener un carácter equilibrado, porque a eso hemos sido llamados. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades y permite que nosotros podamos hacer cambios sustanciales en este año que comienza, y no solamente porque comienza este año, sino que a eso debemos nosotros estar llamados. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos cuides y nos protejas, Señor, y que nos ayudes a tener la victoria sobre el pecado, que nos libremos completamente del pecado y de la tentación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Te rogamos que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación
Y permite, Señor, que en este día podamos glorificar tu nombre, que no te deshonremos con nuestras propias palabras, que no hablemos nuestras propias palabras, sino que hablemos tus palabras, Señor, y que podamos meditar en el resto de este sábado, que podamos dar honra y gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, Señor, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.